de cemento y acero retorcido. Caminan derrotados, con la fatiga pintada en los rostros. Incluso los perros, dedicados a la patética búsqueda entre los escombros, acusan los efectos de la fatiga. Los cordones de seguridad que la policía y el ejército mantienen en el sur de Manhattan suponen una frontera infranqueable entre la zona donde el terrorismo sembró el caos y la destrucción y el resto de una ciudad todavía atónita y asustada. El ejército intenta imponer la disciplina militar entre el caos de los edificios en ruinas, que afecta a todo el sector financiero neoyorquino. Se trata de impedir el paso a una legión de periodistas y a centenares de curiosos hasta la zona donde se trabaja contra el reloj, todavía parcialmente en llamas y con peligro de nuevos derrumbamientos. Los bomberos se cruzan y se estorban mutuamente con los policías, los obreros y los voluntarios, pese a los esfuerzos por mantener la difícil coordinación de las distintas fuerzas y cuerpos empleados en un improvisado plan de emergencia. Entretanto, en distintas plazuelas y esquinas de miles de candelas depositadas en homenaje a los muertos, las postales de unas torres que los pliegos de oraciones, las banderas nacionales y las fotografías. Fotografías que se extienden por las paredes con la vana esperanza de identificar a sus seres queridos entre los cadáveres que van apareciendo poco a poco bajo la enorme montaña de escombros. No tuvimos suerte en encontrar ninguna persona con vida, pero sí se lograron sacar casi 80 en descomposición, pero ¿Han perdido ustedes la esperanza ya de encontrar más gente con vida? pues la verdad, hasta este momento es bien difícil. La verdad es que es difícil, pero siempre se guarda esa esperanza que es la última que se pierde en poder encontrar personas con vida y eso es lo que uno al menos se alegra, el poder saber de que hay una persona. Porque tienen que haber algunos espacios donde pueda haber aire, que pueda localizar a alguna persona con vida y Dios quiera que se logre eso. En Nueva York, como hemos visto, se encuentra nuestro compañero Vicente Romero. Vicente, buenas tardes. Hola Baltasar, buenas tardes a todos. Has estado esta madrugada en la zona de la catástrofe en Manhattan. Hemos visto que permanecen todavía allí las limitaciones. Hay controles, hay dificultades para entrar en esa zona, ¿verdad? Sí, es lógico que esas dificultades para acercarse hasta la zona del desescombro permanezcan porque los trabajos se están realizando allí en unas condiciones muy difíciles, muy delicadas, con riesgo de derrumbamientos. Son trabajos muy peligrosos. Los periodistas podemos aproximar 5 de informadores en Nueva York. Seríamos un estorbo para esos trabajos delicados si no existiese esa limitación de llegar hasta el desescombro. Vicente, desde tu punto de vista queda mucho trabajo por hacer allí. ¿Cuándo se calcula que finalizará el desescombro y el rescate de las víctimas? Bueno, el trabajo es ingente, ni siquiera hay cálculos oficiales sobre una fecha para terminar ese trabajo. De las 2 torres se está trabajando únicamente en una, y aunque las neoyorquinas son muy cuidadosas al hablar del tema, ha trascendido que son varios los edificios que están seriamente dañados. Tal vez haga falta derribar alguno de ellos. El problema es que son edificios muy altos, están muy juntos, muy apiñados y por tanto habrá que hacerlo de una forma escalonada. Eso quiere decir que durante meses se prolongarán los trabajos y que durante mucho tiempo continuarán apareciendo cadáveres entre los escombros. Vicente, has preparado para la audiencia de Informe Semanal una segunda crónica sobre el impacto de estos atentados en la sociedad estadounidense. Pasamos a verlo y seguimos comentando después lo ocurrido en los Estados Unidos y sus posibles consecuencias. 100 horas después del mayor desastre de su historia, Nueva York comienza a recuperar el pulso perdido entre los cascotes de las Torres Gemelas y sus gentes se esfuerzan en asimilar la realidad de la tragedia que han vivido. La incredulidad y el miedo iniciales dieron paso a un estado de consternación general y las sensaciones de horror e incertidumbre colectiva se van reduciendo poco a poco a un dolor profundo. Repetidas 1000 veces en la retina de todos y quedarán como un recuerdo amargo e imborrable grabado al fuego en la memoria común de los neoyorquinos.
pero la vida continúa y las actividades de la ciudad se normalizan. Los colegios volvieron a abrir sus aulas y los maestros han emprendido la difícil tarea de explicar a los niños, todavía asustados y confundidos, las dimensiones y las causas de los terribles acontecimientos del martes. Los grandes comercios han reemprendido sus actividades y anoche los teatros de Broadway ofrecían de nuevo sus grandes espectáculos cumpliendo la indicación del alcalde Giuliani, aunque el público acuda a ellos con los ojos llenos de las reales que transcurren 5 kilómetros más abajo de la zona de Manhattan, que ha quedado convertida en una enorme montaña de escombros. Pero la vuelta definitiva a la normalidad se producirá el próximo lunes con la reapertura del mercado de valores de Wall Street. El corazón financiero de los Estados Unidos volverá a latir, marcando el ritmo cardíaco de las bolsas de todo el mundo. Y este fin de semana, sus técnicos trabajan febrilmente para conseguir que los negocios se reemprendan con éxito, conjurando en lo posible los efectos de la incertidumbre general. Las grandes compañías financieras, afectadas por la desaparición de sus oficinas en las Torres Gemelas, han sufrido un daño económico directo superior a los 2.000 millones de dólares. Algunas, como Morgan Stanley, que poseía 50 plantas en una de las torres, ha perdido más de 525 millones de dólares en patrimonio. Pero todas las compañías resistirán el golpe, amortiguado por las aseguradoras. Sus pérdidas son únicamente económicas, incomparables con el dolor de las familias de sus miles de empleados desaparecidos y muertos entre los escombros. Pero sus intereses afectan a la estabilidad internacional, porque el caos sembrado en el distrito financiero tiene el efecto de una carga de profundidad contra todas las bolsas del mundo, y el lunes todas las miradas estarán puestas en el mercado de valores de Wall Street. Entre tanto, queda un fin de semana difícil en un ambiente que los psicólogos denominan angustia postraumática, una mezcla de nerviosismo e inseguridad de fondo que se percibe entre las gentes con sentimientos de concierto. Para superar esa angustia y digerir el impacto emocional de los acontecimientos, se recomienda participar en actos religiosos y manifestaciones colectivas de dolor y unidad ante la tragedia. Se adivina también un deseo de venganza, manifestado en todas las conversaciones, pero tamizado por la confusión, porque nadie sabe muy bien quién es el enemigo en esta guerra no declarada. La identidad todavía misteriosa de los organizadores de los colosales atentados ejecutados con espantosa precisión ahonda la incertidumbre general. Los norteamericanos se sienten vulnerables por primera vez en su historia. Por eso se respira un clima de cierre de filas, de orgullo nacional herido. Y por todas partes brotan pequeñas banderas con las barras y las estrellas. El veneno nacionalista se incuba junto al deseo general de represalias. Por primera vez empieza a advertirse una cierta desconfianza popular en las propias capacidades de defensa y respuesta de la primera potencia mundial. Poco a poco, la prensa empieza a recordar fracasos anteriores de los servicios de inteligencia, como cuando Clinton pretendió responder a los ataques terroristas contra las embajadas norteamericanas de Nairobi y Dar es Salaam, y lo que se pretendía una lección de firmeza quedó reducido a 2 absurdos e inútiles bombardeos contra una fábrica de medicamentos en Sudán y sobre una zona desértica de Afganistán. Por eso Bush no puede permitirse otro fracaso del FBI, la CIA y sobre todo la NSA. La sofisticación de sus aparatos ha sido incapaz de detectar que se preparaba algo contra Nueva York en el interior de los propios Estados Unidos. 3 organismos que gastan nada menos que 30.000 millones de dólares anuales. Y todo el mundo espera, con los dedos cruzados, que den algún resultado positivo las investigaciones emprendidas en la mayor operación policial de la historia de este país, con 4.000 agentes del FBI y 3.000 de otras agencias dedicados a buscar pistas y castigar a los autores del mayor golpe recibido por los Estados Unidos desde el bombardeo de Pearl Harbor. Al bombardeo de Pearl Harbor. La sociedad estadounidense, la pesadilla del martes será o peor que aquella de los bombardeos. Es posible, desde Pearl Harbor han pasado ya 60 años.
aquella agresión militar japonesa condujo a los Estados Unidos a la entrada en la Segunda Guerra Mundial y dejó una huella imborrable, pero es una huella que está ya en los libros de historia. El impacto sobre la sociedad norteamericana de los actos terroristas de estos días seguramente va a ser más profundo porque son objetivos civiles en el corazón de la ciudad principal de los Estados Unidos, mientras que Pearl Harbor fue un objetivo militar y muy alejado de las grandes ciudades norteamericanas. En todo caso, la huella que deje va a estar condicionada por cuál sea la dimensión de la respuesta que los Estados Unidos están preparando. El presidente Bush ha dicho que Estados Unidos es una nación pacífica, pero feroz si despierta en su furia. La sociedad estadounidense tiene prisa por la respuesta contra ese enemigo desconocido, aunque todo apunta hacia Afganistán, ¿no es así? Sí, el presidente Bush ha dicho lo que el pueblo norteamericano necesitaba escuchar en estos momentos de angustia. Incluso ha hablado en términos absolutos de la lucha del bien contra el mal y de acaudillar una cruzada universal contra el terrorismo que parece un objetivo muy difícil de alcanzar. El Pentágono, la Casa Blanca, están seguramente preparando ya una respuesta dura, quizás contra Afganistán, quizás contra ese grupo terrorista de Bin Laden. No se sabe a ciencia cierta quién es el enemigo, pero habrá que buscar y designar uno con cierta urgencia. En todo caso, esta vez la represalia va a limitar a un bombardeo lejano de misiles, como en ocasiones anteriores. Se habla ya del empleo de tropas y de la renuncia hasta ahora sacrosanta, que es el miedo que tenían las autoridades políticas norteamericanas al impacto de la pérdida de vidas de soldados norteamericanos, al impacto de esa noticia sobre la opinión pública de este país. Pero en estos momentos la indignación nacional, el orgullo nacional norteamericano está tan herido que todo indica que esta sociedad está dispuesta a pagar ese precio en muertos y que incluso existe la necesidad de tener unos héroes, unas figuras populares en la lucha para defenderse de la agresión terrorista. Bien, Vicente, gracias por ofrecernos imágenes de hoy mismo en Nueva York y tus comentarios sobre esta crisis. Volvamos ahora 4 días. Comenzó del martes. Las imágenes se colaron en la mayoría de los hogares del planeta. Aviones pesadas, el Pentágono ardiendo, miles de civiles asesinados. Y tal vez para que fuera asimilándose o para que vaya asimilándose ese horror por los ciudadanos sin ofrecernos las imágenes más crudas. Un asesinato cruel producido por fanáticos de naturaleza desconocida, por un enemigo no declarado. Esta es la crónica de una jornada que para muchos representa el inicio de la primera guerra del nuevo siglo. Martes 11 de septiembre, 9 menos cuarto de la mañana en Nueva York. Un aficionado graba el vuelo rasante de un avión comercial sobre los Manhattan. Yo estaba en el piso 36 de la Torre 1. De repente fue como un terremoto, un golpe y el edificio empezó a temblar. Luego vi cómo caían pedazos de escombros porque yo estaba cerca de la ventana. Era increíble. Bajé por las escaleras, caía agua por todas partes, estaba lleno de humo. Había un montón de gente en silla de ruedas. Todo el mundo intentaba ayudar a los demás. El avión abre un agujero de 9 pisos en la Torre Norte, entre la planta 95 y la 104. El combustible provoca un incendio a casi 400 metros del suelo. En los 2 rascacielos del World Trade Center trabajan en ese momento 50.000 personas. Parece un accidente y Manhattan, el corazón financiero del mundo, apenas baja su ritmo. Hemos visto el avión cuando se estrellaba contra la Torre 2. Vimos a la gente que caía del edificio, que se tiraba por la ventana. Eso es todo. Cadenas de televisión y aficionados enfocan sus cámaras a la torre en llamas, sin sospechar que otro avión apunta al rascacielos gemelo. El nuevo choque, el segundo en 18 minutos, se retransmite en directo a todo el mundo. El avión comercial atraviesa la segunda torre entre las plantas 80 y 88.
Yo estaba mirando a las Torres Gemelas después del choque del primer avión. Vi que un segundo avión venía por el sur y cómo se estrellaba contra la Torre Sur, a mitad del edificio. Tiene que ser un ataque terrorista. No puedo decirle nada más. Vi cómo el avión se estrellaba contra el edificio. No puedo decir más. You should all report to your companies. Again, if you are a New York City firefighter, drop what you're doing, report to your company. A major disaster. La ciudad se moviliza. La radio pide a bomberos y policías fuera de servicio que vuelvan al trabajo. Nadie sabe cuántos hay en los últimos pisos de los dos rascacielos. En los contestadores automáticos quedan registradas dramáticas llamadas de quienes están a punto de perder la esperanza. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke, and I just wanted you to know that I love you always. Bye. El fuego y el humo trepan por los dos rascacielos sin que nadie pueda hacer nada. En los pisos más altos solo queda esperar la muerte. Hubo una gran explosión. Salió un hombre. Tenía toda la piel levantada. Le ayudé a salir. He visto a 13 o 14 personas que saltaban por las ventanas. Es horrible. No me creo que esto esté pasando. Oímos una gran explosión, vimos cómo salía humo y luego todo el mundo empezó a correr. Y entonces vimos un ala de avión que asomaba por el otro lado del edificio. Había humo por todas partes y gente que saltaba por las ventanas. Supongo que intentaba salvarse, no sé, nadie sabía dónde ir. Todo estaba bloqueado, no podía salir de allí, no había dónde ir. Y luego oímos cómo se estrellaba otro avión. Si va hasta allí puede ver a la gente saltando por la ventana. Están saltando ahora mismo. Vi a un par de personas que saltaban del otro edificio. He visto a 2 o 3 personas saltando del edificio. Ya no sé si era la Torre 1 o la 2. El pánico se apodera de Nueva York a medida que las peores sospechas se hacen oficiales. Antes de una hora, los rumores sobre aviones secuestrados en misiones suicidas quedan confirmados. Hoy hemos sufrido una tragedia nacional. 2 aviones se han estrellado contra las Torres Gemelas en un aparente ataque terrorista contra nuestro país. 13 minutos después, un tercer avión se estrella contra el ala oeste del Pentágono, en las afueras de Washington. El centro del sistema de defensa estadounidense tiene que ser desalojado. Aquí trabajan 23.000 personas, entre civiles y militares. Nadie se atreve a dar cifras de muertos. Por primera vez, la gran potencia parece indefensa. Es terrible, no solo por mí, sino por los centenares de personas que seguramente han muerto. Estoy atónita, muerta de miedo. Rezo por todos nosotros. Los medios de comunicación anuncian el cierre de los edificios oficiales. Las noticias hablan ya de un plan terrorista de una precisión y amplitud nunca hasta ahora igualadas. En Washington, la policía toma las calles y aconseja a todos que se vayan a casa. Nunca pensé que pudiera pasar algo así. Me sentía muy segura. Estamos bien, pero tenemos pánico.
Lo peor aún no ha pasado. A los 22 minutos del atentado del Pentágono, en Nueva York, la primera torre gemela se desploma sin previo aviso. Un médico británico está al pie del rascacielos cuando se viene abajo. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. Okay, I'm gonna have to go find people who need help. I'm one of them. Yeah! Anybody need a doctor? Don't have oxygen. El derrumbe barre a los curiosos que desde la acera contemplan la tragedia. Aplasta a bomberos y policías que participan en ese momento en el rescate. Hello, Doc. Hey. Cubiertos de polvo, los pocos supervivientes salen conmocionados. Terrible. En mi vida había visto nada igual. El edificio del World Trade, olvídate de él. Estaba completamente oscuro, no había luz. Gracias a Dios apareció alguien con una pequeña linterna, porque no podíamos ni ver lo que estaba pasando entre el polvo y los escombros. Era un bombero con una luz y todos le seguimos. El policía nos dijo a todos que formáramos una cadena humana. Nos agarramos y él llevaba la luz y nos dirigió hacia el edificio 5. Todo el mundo está sangrando. Sangre. Yo estuve aquí en el primer atentado y ya van 2. El distrito financiero neoyorquino queda cerrado. La bolsa suspendida. La isla de Manhattan incomunicada. Una densa polvareda cubre la ciudad que se proclama capital del mundo. Estoy frustrado con mi país porque no hemos luchado con firmeza contra el terrorismo. Esto tenía que pasar. Hemos dejado escapar a mucha gente en Oriente Medio, en Irán, en Irak, mientras volaban edificios en Beirut y sitios así. Si no nos ponemos serios, esto va a continuar. Era solo cuestión de tiempo. Por primera vez en su historia, los Estados Unidos cierran su espacio aéreo. La sospecha de que un cuarto avión se dirige a Washington en misión suicida obliga a desalojar la casa. Un pasajero llama por teléfono para confirmar que 3 personas armadas con cuchillos han secuestrado su vuelo. Los cazas militares se lanzan en su búsqueda. El avión se estrella en un bosque cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. Al parecer, los pasajeros se han enfrentado a sus secuestradores y han evitado así una tragedia mayor. Diez minutos después, los 110 pisos de la Torre Gemela Sur se vienen también abajo. El edificio, que en los años 70 presumía de ser el más alto del mundo, se desploma sobre sí mismo en medio de una nube de cristales y escombros. Los complejos planes de emergencia quedan desbordados por la tragedia. Pocos se habían imaginado algo así. Los equipos de rescate han tenido que salir corriendo en varias ocasiones y celebran el seguir con vida. No queda nada, todo ha volado. No sé ni cómo he podido bajar. Estoy vivo. Yo estaba en el piso 82. Estaba todo tranquilo hasta que llegué abajo. Luego la parte de arriba se ha derrumbado. Aquí sigo, aquí sigo. Sigo vivo. Hubo una gran explosión. Bajé por las escaleras. Todo iba bien hasta que llegamos al sótano. Salimos a gatas. Me iba dando golpes en la cabeza. Me llené todo el cuerpo de heridas. Había agua por todas partes, hasta que salí de los escombros. Hora y media tardan las compañías aéreas en identificar como suyos los aviones secuestrados. Entonces, los 200 ocupantes de los vuelos suicidas han perdido la vida. Las Torres Gemelas son ya historia.
El bullicioso centro del comercio mundial es un solar. Aquí no queda nadie, le dice el bombero al vigilante. Yo soy el último. Por la tarde, después de horas ardiendo, un tercer edificio de 45 pisos se rinde al fuego en Nueva York. Un sacerdote se une a los equipos de rescate en la búsqueda de supervivientes. Parece el paisaje después de una guerra, pero las víctimas son casi todas civiles y el agresor anónimo. Estados Unidos, una nación herida, asustada, cerrada al exterior, hace recuento de sus muertos. Acto de guerra, crimen contra la humanidad, acción sobrecogedora, un desastre inverosímil. Se han utilizado términos parecidos estos días. A todos interesa saber el significado preciso de lo ocurrido, las consecuencias de todo esto. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, tiene autorización para el uso de la fuerza y castigar a los responsables. Los líderes europeos han ofrecido su solidaridad y el objetivo, una supuesta trama islámica con un sospechoso como cerebro del crimen, Osama Bin Laden. El mundo se pregunta por las consecuencias que tendrá para todos la negra nube de polvo y escombros que el martes envolvió al Pentágono y a la isla de Manhattan. El mayor ataque contra Estados Unidos de toda su historia, superior al de Pearl Harbor, el que ha causado en suelo americano el mayor derramamiento de sangre desde su guerra civil. Los daños económicos son incalculables, pero muy inferiores a la humillación y al dolor infligido. El diseño apocalíptico del atentado ha dejado al país en estado de shock. Un enemigo cruel, pequeño en apariencia y en parte desconocido, le ha declarado la guerra. Estados Unidos va a responder, pero aún no sabe contra quién. El deliberado ataque mortal del martes fue más que un acto de terror. Fue una acción de guerra. Eso requiere que nuestro país permanezca unido en su resolución. La libertad y la democracia están siendo atacadas. Desde hace tiempo los expertos advertían de que el mayor peligro para la seguridad norteamericana no estaba en Corea del Norte o Irak, sino dentro del mismo país. Pero la utilización como misiles de 4 vuelos comerciales contra Nueva York y Washington, pilotados por terroristas suicidas integristas musulmanes, ha superado las hipótesis más descabelladas. Lo sucedido el pasado martes con los aviones kamikaze contra los símbolos del poder financiero y militar de los Estados Unidos, que podía haber sido peor si se hubieran utilizado armas de destrucción masiva dentro de los aviones, o si se hubiera lanzado algún avión kamikaze contra otros objetivos, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del coloso y, con su vulnerabilidad, la de todo el mundo, la de todos los demás países. Yo creo que lo que ha ocurrido esta semana, en lectura de lo que ocurre en el Medio Oriente, es el gran fracaso de la política para resolver los conflictos y la lamentable situación de desviar la resolución de los conflictos no a través de la política, sino a través de una terrorífica violencia. El martes, día negro de la historia de los Estados Unidos, su presidente George Bush entraba en la Casa Blanca con gesto vencido. Regresaba de un largo peregrinaje que le había llevado a bordo de su avión de Florida a 2 bases aéreas de Luisiana y Nebraska, y de ahí a Washington. Todavía no había trascendido que el Boeing presidencial, el Air Force One, también había estado en el punto de mira de los terroristas. Bush ha inaugurado su mandato con una prueba difícil de superar. Su manera de afrontar la crisis, el mayor conflicto del nuevo siglo, definirán la proyección histórica de su presidencia. Desde el martes ha combinado dureza y sensibilidad.
lágrimas de dolor y palabras de castigo para los culpables. Declaraciones solemnes ofreciéndose a liderar al mundo en la lucha contra el terrorismo. Nuevo, pero que hasta ahora no había demostrado su inmensa y dañina capacidad. De la misma forma que Pearl Harbor justificó o provocó la entrada definitiva de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, decisión a la que se había resistido buena parte de la población, este atentado ha abierto los ojos a muchos dirigentes y a la mayor parte de la población estadounidense a unas realidades a las que aparentemente estaban ciegos, que tienen que ver con el nuevo campo de batalla, con el nuevo tipo naturaleza de los conflictos internacionales, con la nueva realidad internacional y con el nuevo terrorismo que mencionábamos anteriormente. Yo creo que la reacción militar es inevitable, va a ser inmediata, quizá inmediata, no lo sé, va a ser muy dura. Hay que conocer lo que es la moral de frontera, la firmeza, la dureza de ese pueblo. Es un pueblo con el que desde luego no se juega. Supongo que hay en este momento, tenemos alguna información de que hay enfrentamientos, diferencias muy fuertes en el seno de la administración Bush, entre otras cosas porque no hay un gran líder en Bush. La reacción militar, lo peor que le podría ocurrir es que fuera una reacción banal para la galería. Se buscan culpables. El Congreso y el Senado de los Estados Unidos han autorizado por unanimidad a su presidente a hacer uso de la fuerza para reprimir a aquellos que sean hallados responsables de los ataques a Washington y Nueva York. Desde el primer momento ha planeado la sombra de Osama Bin Laden como inspirador y financiador del atentado. Pero ningún responsable le señaló directamente hasta el jueves, cuando Colin Powell respondió con un escueto sí a la pregunta de un periodista sobre si el integrista musulmán encabezaba la lista de sospechosos. Osama Bin Laden, 45 años. Hace tiempo que Estados Unidos puso precio a su cabeza, $5 millones. Hijo de un millonario saudí, se le atribuye una fortuna personal de 50.000 millones de pesetas. Financia atentados y entrena militantes islámicos soldados de Alá. En 1987 creó el grupo La Base, Al-Qaeda en árabe. Está relacionado con el Frente Islámico Internacional para la Guerra Santa contra los judíos y cruzados, una organización transversal que agrupa células egipcias, pakistaníes y bengalíes. Bin Laden no diría el honor y el placer de conocerlo, pero tuve ocasión de conocerle en 1983 en Naciones Unidas, en Ginebra, durante la segunda ronda de negociaciones sobre Afganistán que patrocinaba justamente la ONU. Tuvimos ocasión de tener una parte con la delegación de la guerrilla afgana en casa de un intelectual árabe de Ginebra y tuve ocasión de conversar con Bin Laden durante más de media hora, 40 minutos. Entonces, claro, se le preguntó cuál era su visión del Islam. No nos quiso facilitar detalles en aquel momento, lo único que nos dijo es que iba a ser un Islam diferente. Y la verdad es que cuando los talibán tomaron el poder en Kabul, y prácticamente a todo el mundo se le puso la piel de gallina, me acordé un poco de los vaticinios de Bin Laden. Invitado del régimen talibán, Osama Bin Laden, durante la invasión soviética de Afganistán, colaborador de la CIA y hoy enemigo público número 1, renovó recientemente en suelo afgano la fatwa, su sentencia de muerte contra el infiel. Esta semana negaba a través de un portavoz talibán su vinculación con el atentado, pero el principal testigo de cargo son sus propios discursos. El último, difundido el 21 de junio, incluía un nuevo llamamiento a las acciones suicidas en el marco de la Guerra Santa. La sumisión y el ateísmo que pretenden extender a todo el mundo islámico solo pueden detenerla la yihad y las operaciones suicidas. Espero que Dios nos ayude en nuestra misión. El encuentro con Él será la recompensa. La yihad peleará contra los Estados Unidos y destruirá las mentiras americanas desde el centro de la fe y de la unidad. Es un hombre que ha manejado dinero norteamericano, dinero occidental,
en todos los operativos de la guerrilla afgana. Es el hombre que estaba encargado de la capacitación, la formación de los guerrilleros que pertenecían a las brigadas internacionales islámicas. ¿Qué pasó para que Bin Laden cambie de bando? Me refiero al hecho de haberse convertido en enemigo de los Estados Unidos. Algún día se tendrá que analizar con calma. Hoy por hoy la única explicación que tenemos es la presencia norteamericana en Arabia Saudí en 1991. Es decir, la guerra del Golfo. Y como decía Saddam Hussein, dentro de todo, la madre de todas las batallas. Es que la madre de todas las batallas aún no se ha acabado. Según el FBI, diversos documentos revelaron hace tiempo la obsesión de los hombres de Bin Laden por las Torres Gemelas, a las que consideraban pilares de la civilización occidental. Y de alguna manera lo eran. Desde 1976 se habían convertido en el edificio más alto de Nueva York, en la joya del World Trade Center, en parada obligatoria para los 30 millones de turistas que anualmente visitan la ciudad. 99 ascensores se encargaban de trasladar a diario a las 50.000 personas que trabajaban en sus 110 pisos de cristal y acero. Eran el moderno coloso de Rodas a la entrada del puerto de Nueva York. Sus ventanas ofrecían las mejores vistas de la ciudad para orgullo de sus inquilinos. Nunca pude imaginar lo importante que podía ser una ventana. Y cuánta paz te da cuando necesitas estar en paz contigo mismo. ¿Sabes? Es como tener algo muy grande. Así de sencillo. Basta con mirar a lo lejos, Y no puedes imaginar cuánta paz te proporciona. 23 de febrero de 1993, una bomba en el aparcamiento del World Trade Center, el complejo donde se situaban las torres, provoca la muerte de 6 personas y casi 1000 heridos. Se producen detenciones. 6 extremistas islámicos son condenados a cadena perpetua. Era el primer aviso que recibían las torres, aunque los ataques contra intereses o ciudadanos estadounidenses por parte de grupos radicales islámicos comenzaron hace 20 años. 7 de agosto de 1998, un doble atentado contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania provoca el desplome de los edificios, 250 muertos y más de 5.000 heridos. En ambos casos aparece la mano de Bin Laden. Los sectores o grupos radicales, extremistas, islámicos que hayan podido o que pudieran haber participado en este atentado, representan una minoría en el mundo musulmán. Representan una minoría que evidentemente hay que acabar con ella, pero representan una minoría. No representan al mundo árabe y musulmán en su totalidad, ni muchísimo menos, porque se está haciendo un poco la amalgama de que esto ya es una guerra entre civilizaciones. Norteamérica ha vivido la tragedia como un ataque contra toda la civilización. Su presidente ha pedido la colaboración de los aliados y se ha ofrecido a liderar al mundo en la lucha contra un enemigo diferente, el terrorismo internacional. En Bruselas, los 19 países de la OTAN acordaban por primera vez en sus 52 años de historia aplicar el artículo 5 del Tratado de Washington, que en la práctica significa la defensa aliada de un país miembro y el apoyo a las acciones defensivas que acuerden los norteamericanos. Rusia manifestaba su apoyo a la OTAN y tradicionales enemigos de la Casa Blanca, como Fidel Castro, se apresuraban a dar señales de solidaridad. Occidente ha vivido como propia la masacre americana, que en el campo de la política exterior podría tener la virtud de inaugurar una nueva etapa, alejada del comportamiento unilateral de la diplomacia estadounidense. O Estados Unidos se cierra en banda, consciente de que de la ayuda de los demás, o con la ayuda de los demás, no puede resolver este tipo de conflictos, y esa es una posibilidad. O 2, realmente se avanza en la dirección que se ha apuntado en los últimos días,
y se vuelve al derecho internacional, se vuelve a Naciones Unidas, se vuelve a los acuerdos internacionales ya en vigor y se apuesta por el diálogo, por la cooperación, por el reconocimiento de las raíces de los problemas. Los Estados Unidos, como gran nación, y en muchos aspectos como admirable nación, no pueden dirigir el mundo entero. No puede haber un polo que quiera mandar el mundo entero, porque el mundo no se deja. Y tiene que haber una organización que concierte, que arregle. Yo creo que en ese sentido las Naciones Unidas volverán con fuerza a recuperar su espacio y su papel. Estados Unidos estaba acumulando todo tipo de poderes. Tenían el poder militar, tenían el poder económico, el poder tecnológico, el poder cultural, el poder lingüístico. Realmente nunca ha habido antes en la historia un poder más acumulado y concentrado en un solo país. La Pax Americana va a ser, o iba a ser, mucho más importante que lo que fue en su día la Pax Romana. España activó todas las células de crisis, aeropuertos en máxima alerta de refuerzo de embajadas. El presidente del gobierno, de viaje oficial en Estonia, regresó de inmediato y a la mañana siguiente despachaba con el rey. El gobierno ofreció su ayuda incondicional a Estados Unidos para combatir un problema que afecta a todos. No podemos vacilar en la lucha contra la violencia. Nadie debe considerarse ajeno cuando el terror se produce fuera de sus fronteras. Es, por lo tanto, necesario tomar conciencia de que la comunidad internacional puede y debe defenderse de forma concertada ante esta amenaza indiscriminada. Un consenso que ya es posible y que ahora es una obligación de estricta responsabilidad. La dimensión de esta tragedia nos ha permitido sentir en vivo la brutalidad más descarnada del terrorismo, ciego y devastador, y nos ha mostrado la magnitud del desafío al que nos enfrentamos en la preservación de nuestra convivencia y del orden internacional. El largo y crónico conflicto de Oriente Próximo aparece inevitablemente como telón de fondo de la mayor tragedia vivida por Estados Unidos. En los primeros momentos, radicales palestinos celebraron el atentado, pero la imagen de Arafat, demacrado y tembloroso, dejaba poco margen para la duda. La noticia le sorprendió reunido en Gaza con el embajador europeo, el español Miguel Ángel Moratinos. En primer lugar, quiero transmitir mis condolencias y las del pueblo palestino al presidente americano George Bush, a su gobierno y a todo el pueblo americano por este terrible atentado. Estamos absolutamente conmocionados. Es increíble. Estamos conmocionados, estamos con el presidente. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Condenamos enérgicamente, mucho más que enérgicamente. Es una tragedia, es algo increíble. El terrorismo tiene que acabar en todas partes y en cualquier sentido. Los palestinos tienen ahora que, primero, convencer al mundo de que su causa no tiene nada que ver con el terrorismo que ha actuado en esta semana en Estados Unidos, y que su causa es una causa legítima y justa, y que además la no resolución de ese problema palestino es una verdadera podredumbre permanente del Medio Oriente que alimenta los extremismos. El atentado fue el pretexto del gobierno israelí para, en las horas posteriores, desencadenar una nueva ofensiva contra los palestinos. Ayer, en la oración del viernes, pudieron escucharse oraciones de condena en muchas mezquitas. Los países árabes moderados han ofrecido su apoyo a Estados Unidos. Organizaciones radicales como Hamas o los Hermanos Musulmanes de Egipto han condenado las masacres, pero advirtieron del derecho a vengarse si Afganistán es atacado. Los habitantes de Kabul cavan trincheras, convencidos de la inminente respuesta.
Que nadie piense que esto se va a saldar sin más consecuencias. El mundo va a pedir que la crisis del Oriente Medio, que es en definitiva una permanente causa de desestabilización que afecta a la seguridad de todo el mundo, ese tema tendrá que arreglarse. Y luego además pues habrá que afrontar el tema del mundo pobre, habrá que afrontar el tema del fanatismo religioso, fanatismo que existe, y habrá que combatir todas las causas de una manera mucho más profunda y mucho más ética. El pánico se ha apoderado de las bolsas tras el atentado sufrido en el epicentro económico de la primera potencia. Los mercados financieros en Wall Street reabrirán el lunes después de 4 días cerrados, el periodo más largo desde la Primera Guerra Mundial. Yo creo que los terroristas además han elegido un momento dramático, porque ellos se han dado cuenta de que el mundo occidental está pasando por un comienzo de recesión económica. Y claro, ellos estaban seguros de que este tema podría generar o acelerar incluso ese proceso de recesión. El sistema de producción americano está literalmente intacto. No ha sufrido ni un arañazo con este episodio. En cambio, lo que ha sufrido es un arañazo moral y una advertencia fortísima. Esa fuerza del sistema capitalista yo creo que se va a manifestar pronto, que se va a manifestar de modo sorprendente. Las bolsas se recuperarán en el plazo de semanas o meses, y el coletazo de fuerza y de capacidad será enorme, lo veremos. El perfil de la autoproclamada capital del mundo no volverá a ser el mismo, desprovisto para siempre de uno de sus símbolos. Al derrumbarse, ha dejado dramáticamente al descubierto la topografía de una nueva era. Un mundo de amenazas difusas en el que las potencias deberán asumir que no hay enemigo pequeño. Esa difuminación del poder, apoyado o reforzado por el cambio tecnológico, que pone en las manos de grupos muy débiles armas para causar daños inaceptables a la mayor superpotencia del planeta, es un cambio también fundamental. Y eso hay que incorporarlo a la agenda diplomática y a la agenda internacional. Estados Unidos y la sociedad occidental en general saldrá reforzada y con las ideas más claras de esta crisis brutal, cinematográfica, como de Hollywood, hace una semana impensable, y hoy hemos visto que dramáticamente posible. Sin apenas esperanzas, familiares de los desaparecidos colocan sus fotografías en improvisados murales por si alguien les trae noticias. Estados Unidos ha inaugurado el siglo con una tragedia de proporciones incalculables, con una crisis cuyos efectos se desconocen. De cómo se resuelva dependerá el rearme moral y político de una nación herida, y quién sabe si los niveles de convivencia mundial y democracia futura. Regresamos en Hace unas horas, George Bush afirmaba con claridad que Estados Unidos están en guerra. Una declaración que no deja dudas sobre el carácter bélico de la respuesta que se prepara contra los autores y cómplices del atentado. El cómo y el cuándo de las represalias dependerá en parte de la investigación policial. La máxima urgencia está en la recuperación de los principales afectados, los habitantes de Nueva York. Cada hora que pasa quedan menos esperanzas de encontrar supervivientes. El trauma es de proporciones inmensas y se cree que provocará secuelas emocionales muy graves. Entre tanto dolor, abundan los signos de solidaridad. Así es, desde el martes, la vida de los habitantes de la Gran Manzana. La noche del 11 de septiembre pasará a la historia quizá como una de las noches más tristes que ha vivido Nueva York. La única parte de la ciudad donde se podía encontrar movimiento era en la zona sur de Manhattan, donde policías, bomberos y voluntarios trataban de rescatar supervivientes y buscaban pistas sobre los atentados. En el resto de la ciudad, la vida se detuvo. Teatros, cines y restaurantes cerraron sus puertas. Solo algunos supermercados permanecieron abiertos hasta que se agotaron las existencias y donde solo se aceptaba dinero en metálico.
A unos 330 kilómetros de aquí, en el Pentágono, el martes por la noche el fuego continuaba arrasando uno de los edificios más emblemáticos para la seguridad de Estados Unidos. A esas horas ya se habían recuperado las primeras víctimas. Estamos buscando huecos, zonas donde la gente que haya sobrevivido al impacto, a la explosión, haya encontrado un lugar donde refugiarse. A veces tenemos que romper una pared e introducir una cámara para saber si hay alguien ahí. El día después amaneció completamente despejado. Desde cualquier parte se podía contemplar la imagen mutilada de la ciudad. Las gemelas, tras 28 años en pie, ya no existían. Durante los 2 primeros días, nadie sin autorización podía bajar más allá de la calle 14 de Manhattan. Los atentados del martes se vieron casi en directo por todas las televisiones, pero hasta ayer fue muy difícil obtener imágenes cercanas de lo que ocurre en los alrededores del devastado World Trade Center. 4 de sus 7 edificios se han derrumbado y los otros 3 tienen sus estructuras muy dañadas. Es terrible lo que ha ocurrido. En mi opinión, ha sido el peor ataque terrorista que ha ocurrido en el mundo. En las últimas 48 horas no han encontrado a ningún superviviente entre los escombros. Las únicas 9 personas que fueron rescatadas con vida aparecieron entre el martes y el miércoles. Todavía no existen datos oficiales sobre el número total de muertos. En Nueva York se han recuperado poco más de 100 cadáveres, aunque la cifra de desaparecidos llega a los 5.000. En el Pentágono podrían haber muerto 200 personas. Escuchó la explosión, las puertas del elevador explotaron, cayó el elevador, cayó el cemento, agua, de todo, cayó encima de nosotros. El muchacho estaba inconsciente, suerte que se levantó y se pudo haber salido. Y gracias a Dios que yo pude haber salido, pero lo único que vi era fuego. No pude ver por como 5 minutos, me quedé sin vista. En los hospitales han atendido a unas 2.000 personas. La mayoría ya han sido dadas de alta. 1,5 millones de estadounidenses han donado sangre, aunque al final no se ha necesitado, porque el número de heridos ha sido bastante menor del que se esperaba. No hemos recibido noticias de que vayamos a atender a más víctimas. A las puertas de alguno de los 160 hospitales que hay en Nueva York, decenas de personas esperan desde el martes con la fotografía de sus familiares. Todavía confían en que alguien les diga que los ha visto. Para ayudar a estas personas, además, se ha abierto un centro de información donde anotan el nombre de los desaparecidos. La esperanza se muere al final y nosotros nos aferramos a lo último hasta donde más se pueda. Todavía no queremos aceptar que esto ha pasado, pero es una realidad. Bueno, él era mi yerno, o es mi yerno, y llamó a mi hija a las 9 de la mañana, el día martes, y le digo a mi hija, mamita, anything que pase, siempre te voy a querer. Hasta ahora ella está bien desesperada. Yo no tengo palabras para aliviarla a ella. Sinceramente me siento bien más porque creo que si él ha fallecido, ella también se me va a morir. Es una de nuestras amigas. Ella trabaja como camarera en la Torre 1. Tiene 2 hijas y no hemos sabido nada de ellas. Esta es la zona sur del edificio. Es la zona más peligrosa. Existe riesgo de que el Marriott, que está ahí detrás, se derrumbe. Creo que el edificio 7 también puede caerse. Ya hemos tenido que salir corriendo unas 5 o 6 veces. Y cada vez que se produce un corrimiento, oímos cómo chirrían los edificios. En las últimas horas, la policía ha reducido la zona acordonada y se han podido abrir tiendas y oficinas que permanecieron cerradas durante 3 días. Todavía existe riesgo de que se caiga algún edificio más de los que rodeaban a las Torres Gemelas, sobre todo después de la lluvia del jueves por la noche, que obligó durante un tiempo a suspender las labores de rescate.
Estamos intentando organizarnos e intentar recuperar alguna víctima o cualquier persona que aún continúe con vida. Nos está obstaculizando el tiempo. Los edificios nos complican la labor y ahora mismo la situación es muy difícil. 10.000 personas continúan trabajando en la zona, pero cada vez con menos esperanzas de encontrar a alguien vivo entre los miles de toneladas de escombros que todavía quedan. Uno de los problemas con el que se enfrenta el Ayuntamiento de Nueva York es buscar lugares donde trasladar a los cadáveres. El reto ahora es poder identificar a todas las víctimas, una labor que está resultando muy complicada. El Congreso y el Senado destinaron ayer un presupuesto especial para la reconstrucción. No solo vamos a reconstruir, sino que vamos a salir más fuertes de lo que éramos antes. Aparte de tener una gente maravillosa, como dijo el gobernador, también tenemos a la comunidad empresarial más poderosa del mundo. Vamos a necesitar su ayuda, pero vamos a salir de esto emocionalmente fortalecidos, más unidos como ciudad, y también vamos a salir económicamente más fuertes. Desde el primer día, Nueva York, Washington y otras ciudades de Estados Unidos quedaron bajo control de la policía y la Guardia Nacional. Se intentaba dar una mayor sensación de seguridad a sus habitantes. El martes, en menos de hora y media, se tambaleó su ideal de pertenecer a uno de los países más seguros del planeta. Se han dado cuenta de que son vulnerables, se han dado cuenta de que grupos pequeños pueden hacer un daño muy considerable y ello, de alguna manera, yo creo que les hace caer de una especie de limbo de la omnipotencia a una realidad que es una realidad difícil de asumir y que yo creo que va a tener unas consecuencias muy importantes para el pueblo americano. El sentimiento patriótico que caracteriza a los estadounidenses se ha visto reforzado estos días. Miles de banderas ondean a media asta por todo el país y para que no falten, varios talleres se han puesto a fabricar más. El 84% de los ciudadanos de Estados Unidos se ha mostrado a favor de una respuesta armada contra el enemigo. Decenas de jóvenes se han alistado en este centro de reclutamiento de Los Ángeles, una escena que se ha repetido en más ciudades. El ejército se encuentra en alerta máxima y ayer el Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó la movilización de 35.000 reservistas para que participen en la defensa interna del país. Además, está previsto que en los próximos días llame a otros 15.000 reservistas más. También se han destinado de los fondos extraordinarios 8 billones de pesetas, 45.000 millones de euros, para hacer frente a una posible intervención militar. Me siento horrible por lo que ha ocurrido al país. Solo espero que demos una respuesta rápida. Pienso que debería haber una respuesta militar. El FBI ya ha recibido casi 40.000 llamadas de ciudadanos que ofrecen posibles pistas sobre los autores de los atentados. Ya se conocen los nombres de los 19 secuestradores suicidas. Se sabe que todos compraron sus billetes de avión y que contaron con la ayuda de al menos 52 personas. Algunos estaban identificados por el Servicio de Inteligencia estadounidense como simpatizantes de grupos radicales islámicos. Mohamed Atta está considerado el jefe del plan terrorista del martes. Uno de los primeros lugares que registró el FBI fue este hotel de Boston. Sospechaba que por aquí pudieron pasar varios de los terroristas o algunos de sus cómplices. Muchas otras pistas han conducido a los agentes hasta Florida. Se tienen datos de que algunos de los terroristas recibieron clases de vuelo en varias escuelas de aviación en esta parte del país. Están investigando a todos los archivos de pilotos porque piensan que una o más personas que iban en uno de los aviones secuestrados pudo ser uno de los antiguos alumnos de mi empresa. En esta operación trabajan 8.000 agentes del FBI, que desde hace unas horas cuentan con la ayuda de Interpol, que ha puesto en funcionamiento un grupo especial denominado 11 de septiembre para buscar las posibles ramificaciones de los terroristas fuera de Estados Unidos.
La investigación ya ha traspasado las fronteras norteamericanas, pero aquí las pistas se dibujan más confusas. En Bélgica, Italia e incluso Filipinas se han producido registros o detenciones que pueden estar relacionadas con los terroristas que actuaron en Nueva York y Washington. En la ciudad alemana de Hamburgo, la policía intervino algunos pisos y detuvo a varias personas. Se cree que al menos 3 de los terroristas vivieron aquí y que incluso estuvieron estudiando en una universidad técnica. Mucha gente entraba en el edificio, se sentaban en el suelo y hablaban entre ellos. Bajaban las persianas y eso era todo. Cuando abrían la ventana podía ver algo, pero no demasiado. Desde luego mucha gente entraba y salía del apartamento, entre ellos muchos árabes. El FBI ha detenido e interrogado en los últimos 3 días a decenas de personas sospechosas. A la mayoría las ha puesto en libertad por falta de pruebas. Desde el martes, el país vive una especie de psicosis donde cualquier sospecha pone en estado de alarma a la población, sobre todo porque se han producido 400 amenazas de bomba. Todo el mundo se mira de una manera extraña. No es la manera a la que estamos acostumbrados a vivir aquí en Nueva York. Pienso que van a cambiar las cosas, tanto en Nueva York como en el resto del país. La comunidad musulmana de Estados Unidos lleva 3 días sufriendo ataques en sus mezquitas y tiendas, como estas del barrio de Brooklyn. En algunas ciudades incluso se ha aconsejado a la población que procure no salir a la calle y se han cerrado las escuelas islámicas. Hay el riesgo de que se desarrollen conductas xenófobas, hay el riesgo de que ese patriotismo de alguna manera favorezca actitudes vengativas, de que eso favorezca digamos, pues, posiciones muy belicistas, que yo obviamente pienso que no son beneficiosas ni muchísimo menos, ¿no? Los aeropuertos poco a poco van recobrando la normalidad, aunque todavía muchos de los vuelos salen y llegan con bastante retraso. Desde el martes las medidas de seguridad son extremas y miles de personas han esperado durante horas y días poder entrar o salir del país. El primer vuelo internacional llegó el jueves a Los Ángeles. Lo más complicado es intentar conectar con Nueva York, donde casi 1000 españoles esperan poder abandonar la ciudad. En la Catedral de Washington ayer se rezó por todas las víctimas. Junto al presidente Bush y a todos los expresidentes vivos de Estados Unidos, excepto Ronald Reagan, oraron un rabino y un imán. Distintas religiones unidas frente a un enemigo común dijeron que es el terrorismo. Por la tarde, Bush llegó a Nueva York 72 horas después de los atentados. Aquí el presidente se manchó los zapatos de barro y desde una de las montañas de chatarra, de lo que fueron las Torres Gemelas, aseguró una vez más que quienes derribaron estos edificios tendrán su castigo. I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you. And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Dentro de unas horas, los ciudadanos de Estados Unidos se enfrentarán a la quinta noche del día después del 11 de septiembre, una fecha que ya pertenece a la historia y para la que habrá que buscar justicia, pero no venganza. Es lo que pide la mayoría de las miles de personas anónimas que en todo el mundo han protagonizado la mayor manifestación de rechazo a un terrorismo al que todavía no se le ha puesto cara. To
no, no, no.